El día de hoy vamos a meditar en un tema titulado El justo juicio de Dios, el justo juicio de Dios. El apóstol Pablo, como vimos el día de ayer, él se está gloriando ante todas las iglesias, por sus hermanos los tesalonicenses, por esa paciencia, por esa fe, en medio de la persecución y las tribulaciones que ellos, con la ayuda del Señor, soportaban. Y qué importante recordar que Dios nos ha llamado a estar firmes y soportar las aflicciones, las tribulaciones de la vida, sabiendo que todo esto está dentro del plan de Dios. A veces nosotros no entendemos cuál es el rol de la tribulación, del sufrimiento en la vida del cristiano, pero hoy día vamos a ver cuál es el propósito final de las tribulaciones que Dios permite en la vida de un creyente. Ya mencionamos el día de ayer que las aflicciones siempre tienen el propósito principal de santificar la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Cada dificultad nos debe acercar más al Señor. Cada prueba, cada tribulación, cada aflicción nos debe llevar a examinarnos, a buscar el rostro de Dios, a ir creciendo en el camino de la obediencia, de la fe, de la esperanza, del amor. Y todo este proceso, guiado por Dios y operado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, hará que nuestra vida crezca. Sí, Dios desea nuestro crecimiento y permite estas cosas para crecer en esa fe. Porque cuando tú y yo pasamos tiempos de dificultad, es cuanto más buscamos a Dios y más decidimos confiar en el Señor. Cuando decides confiar en Dios, en medio de la dificultad, tu fe crece y te haces fuerte en medio de la batalla. No podemos hablar de victorias si no tenemos batallas. Y Dios permite las batallas de la vida diaria para que cada día podamos ser fuertes y crecer en esa fe en el Señor Jesucristo. Es por esto que cuando Pablo habla de las aflicciones, de las tribulaciones que soportaban sus hermanos de Tesalónica, lo va a ver como una demostración del justo juicio de Dios. Y es lo que va a decir aquí en el verso 5 al 7. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y ahora el apóstol Pablo va a mirar y va a interpretar y va a mostrar el propósito final de las tribulaciones del creyente, de las aflicciones que los hermanos de Tesalónica estaban atravesando. Y lo primero que va a decir, que todo lo que ellos estaban pasando no es otra cosa que la demostración del justo juicio de Dios. Cuando hablamos del juicio de Dios, no simplemente hablamos del castigo. Generalmente nuestra mente piensa en el castigo. Pero también el justo juicio de Dios viene sobre la iglesia, pero no como castigo, sino como recompensa. Un juez cuando juzga en un tribunal, ¿verdad? Puede sí decretar un castigo, pero también podría decretar una resarción, una recompensa, una restitución a alguien que sufrió agravio. Se le ha hecho justicia y juicio. Entonces, el juicio de Dios tiene esta doble acción de castigar a los culpables y de recompensar a los justos. Es por esto que él habla de la demostración del justo juicio de Dios. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Cuando la tribulación llega al creyente, llega para que, con un propósito de que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Es como un examen que pasamos, como una prueba que pasamos. Hermanos, realmente
en este mundo todos estamos siendo puestos a prueba y la iglesia está siendo puesta a prueba de ser, para que seamos dignos de heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo va a conectar las tribulaciones de la iglesia con el reino de Dios, porque el propósito de Dios al escogernos de entre el mundo para ser sus hijos, para ser su iglesia, es dar a su iglesia el reino que el Padre ha dado a su Hijo Jesucristo, porque el único que es digno del reino de Dios, de heredarlo todo, los cielos y la tierra, lo visible, lo invisible, es el Señor Jesucristo. Él es el heredero de todo, como va a decir el libro de Colosenses, capítulo 1. El que hereda todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el creador de todas las cosas. Pero el Padre en su amor ha decidido que su iglesia, la esposa del Cordero, herede en Cristo todas las cosas. Pero Dios, en su soberana voluntad, quiere que su iglesia sea digna de esta herencia y permite la tribulación para que realmente mostremos que somos hijos de la fe, que en nuestro corazón seguimos confiando en Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Nosotros seguimos confiando en nuestro Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El sufrimiento del cristiano, si vamos a sufrir por algo, que sea por el reino de Dios, por predicar el evangelio, por hacer lo correcto. Como va a decir el apóstol Pedro, que nadie sufra por haber hecho lo malo, por haber robado, por haber mentido, por haber estafado. No, si vamos a sufrir, que sea por hacer lo correcto. Y alguien podría pensar, pero pastor, si yo hago lo correcto, ¿por qué tengo que sufrir? Porque vivimos en un mundo marcado por la injusticia, por la maldad y el pecado. Jesucristo es la mayor demostración del sufrimiento de un justo. Él es el verdadero justo. En Él tú y yo somos declarados justos y somos hechos justos por gracia. Y Cristo, que nuestro Señor, padeció. Padeció porque el mundo le rechazó. Como vimos el día domingo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron, lo menospreciaron y lo crucificaron. Esta es la triste paradoja de un mundo que ha rechazado a su Creador, que en la visitación, en vez de recibir a Cristo como su Rey y honrarlo y amarlo, le crucificaron. Por eso que Dios habla del justo juicio que Él ejecuta sobre la humanidad y que anuncia que se va a derramar como juicio final sobre toda la humanidad. Pero hoy Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él ha sido vindicado en el justo juicio de Dios, sentándolo a su diestra y poniendo debajo de sus pies a toda la creación. Asimismo, también con su iglesia, no hay un trato diferente, hermanos. Es verdad que ninguno de nosotros va a padecer como Jesús. En su gracia, Dios nos guarda. Dios tiene mucha misericordia de su iglesia. Se acuerda que somos polvo. Se acuerda que somos hombres frágiles, débiles. Y por eso Dios tiene misericordia, pero no por eso nos deja sin atravesar por la escuela del sufrimiento y la tribulación. ¿Qué hacer en ese momento? Pues afirmarnos en la fe, en la esperanza del reino de Dios. Hermano, la esperanza del cristiano no es una esperanza terrenal, no es una esperanza temporal. Nuestra esperanza está en los cielos, de quien esperamos al Señor Jesucristo. Pon tu esperanza en el Señor y la aflicción temporal que quizás estés atravesando no será tan terrible. Pero hay de aquellos que no tienen esta esperanza del reino de Dios. Las tribulaciones que sufren los consumen, los destruyen, porque no tienen un Dios vivo en quien aferrarse. Por eso, la palabra de Dios va a continuar diciendo en el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y ahora viene el otro lado
del juicio de Dios. El castigo para aquellos que han perseguido a la iglesia, que han hecho lo malo, que no se han arrepentido. Hubo un hombre que persiguió a la iglesia, Saulo de Tarso. ¿Qué merecía Saulo de Tarso por lo que hizo? La muerte, y no la muerte física, la muerte eterna, separado de Dios eternamente en el lago de fuego. Sin embargo, este hombre llamado Saulo de Tarso se va a encontrar con la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Dios. El mismo Cristo, a quien él perseguía a través de su iglesia, se le va a revelar camino a Damasco para mostrar Dios que su amor es mucho más grande que el pecado del hombre. Por eso que Pablo va a escribir que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y esta gracia se manifiesta realmente a toda la humanidad, hermano. A toda la humanidad. Dios da oportunidad de salvación a toda la humanidad. El tema es, ¿qué hace la humanidad con la gracia de Dios? Lamentablemente, la humanidad no ha cambiado. Sigue rechazando, sigue menospreciando y sigue crucificando al Hijo de Dios. ¿Cómo así? Cada vez que blasfema, cada vez que rechaza, cada vez que menosprecia a Cristo, lo vuelve a hacer. Sin embargo, Dios ha escogido a su pueblo, un pueblo que por gracia hemos respondido afirmativamente al llamado de Dios. Hemos respondido afirmativamente a la misericordia de Dios y nos hemos arrepentido y hemos vuelto nuestro corazón a Dios, de tal manera que hoy tú y yo podemos llamarnos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice el apóstol Juan, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hijo de Dios es más que una declaración, es un hecho divino, es un hecho de la gracia de Dios en cada persona que se acerca a Cristo en arrepentimiento y fe. Es la conversión. Pasamos de las tinieblas a la luz. Y ahora, sin embargo, aquellos que rechazan esta gracia están expuestos al castigo eterno que Dios ha preparado para aquellos que eh, rechazan la salvación, la gloriosa salvación que Dios ha mostrado en Jesucristo, enviándolo del cielo a esta tierra a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. El único camino de salvación de la condenación es Jesucristo. El mismo Cristo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi amigo, mi amiga, que nos escucha quizás por estos medios virtuales, si mi voz llega a ti, quiero decirte que la ira de Dios está sobre ti por tu falta de arrepentimiento. Vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados, refúgiate en la cruz de Cristo, porque en aquella cruz cayó el juicio de Dios, el castigo, el justo castigo de Dios cayó sobre alguien inocente y sin pecado. El Hijo de Dios recibió tu castigo y mi castigo para que seamos librados del juicio eterno de Dios. Nadie tendría que ir al infierno, vale decir, al lago de fuego, a ese lugar que Dios ha preparado para Satanás y sus ángeles, pero también para todo aquel que ha rechazado voluntariamente la salvación que Dios ha provisto en la cruz del Calvario. Por esta razón, la palabra nos habla del justo juicio de Dios, de pagar con tribulación a los que os atribulan. Allí en ese lugar será el lloro y el crujir de dientes. Ahí en ese lugar Dios pagará con tribulación eterna a aquellos que se negaron a arrepentirse. Y no solo eso, que persiguieron a la iglesia, que fueron indiferentes al amor de Dios. Mi amigo, mi amiga, nunca seas indiferente al amor de Dios, porque el amor de Dios ya fue manifestado en Jesucristo. Pero ahora el justo juicio de Dios gira
a favor, ¿verdad?, de los creyentes. Dice el verso 7, y a vosotros, le dice a la iglesia, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Y aquí este plural habla de los apóstoles, que estaban en primera fila, como Pablo, Silvano, Timoteo y todos, ¿verdad? Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Sí, hermano amado, hermana amada, el Señor viene con sus ángeles, viene a reinar sobre la tierra. Y la iglesia debe entender, todos nosotros debemos entender que el reposo de la iglesia, el reposo final de la iglesia, de la injusticia, el reposo, ¿verdad?, que sufrimos cada día en diferentes formas de persecución. Oh, pastor, pero nosotros no somos ya perseguidos. Hay libertad religiosa, hay persecución todavía contra la iglesia. Cuando se calumnia a un creyente, cuando se le difama a un creyente, cuando se desecha a un creyente, cuando se le bota del trabajo injustamente, cuando se le acusa injustamente, cuando se le menosprecia por su fe, cuando no se le permite adorar con libertad, todavía hay persecución. Y esa persecución debemos dar gracias a Dios, que no es tan terrible como la que sufrió la Iglesia Apostólica. Hoy tenemos, sí, una mayor libertad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la libertad que tenemos para predicar? Una libertad que no gozaron los apóstoles. Pero aunque no les permitieron predicar, ellos decidieron anunciar a Cristo. Y por ello sufrieron cárcel, azotes, sufrimientos, pero sabían que lo hacían en obediencia al Señor. Y ellos han sido tenidos por dignos de heredar el reino de Dios. Y ahora nos toca a nosotros ser dignos de heredar el reino de Dios, la herencia de Dios, la recompensa de Dios. Está también supeditada según el justo juicio de Dios, según las obras del creyente. Cada uno dice que el Señor pagará según sus obras. El apóstol Pablo será recompensado según toda su obra, esfuerzo y sacrificio. Pero aquel creyente que hizo lo mínimo, pues si sembró escasamente, cosechará también escasamente. Aunque todos heredaremos el reino, dentro del reino de Dios, el justo juicio de Dios también será de acuerdo a la soberana justicia de nuestro Dios. Mirando esto, seamos fieles. Seamos fieles, quizás ahí en lo poco, sí, pero si en lo poco somos fieles, sobre mucho nos pondrá nuestro Dios. Tampoco buscamos la tribulación como un bien en sí mismo, pero si llega, tendremos que buscar al Señor para fortalecernos en Él y seguir anunciando el Evangelio. Muchas veces no queremos incomodarnos, no queremos ser rechazados, no queremos ser criticados y no hablamos del Evangelio. No, para que no se ofenda, no le voy a decir nada. Estamos conscientemente eludiendo el ser santificados. Estamos eludiendo voluntariamente el ser tenidos por dignos del reino de Dios. Estamos perdiendo recompensas eternas. Amado hermano, hermana, Dios quiere que tú tengas un galardón completo. Sigamos anunciando a Cristo. Hagámoslo con sabiduría, hagámoslo con fe, hagámoslo en amor, pero sobre todo en la esperanza de que esa persona pueda heredar también contigo el reino de nuestro Dios. Jesucristo dijo que vengamos a Él. Venid a mí, dijo el Señor, todo aquel que esté trabajado y cargado, Él nos haría descansar. En medio de las aflicciones de este mundo, ¿dónde encontrar descanso? Solo en los brazos de Jesús. Ahí podemos echar nuestras cargas, nuestras luchas y nuestro trabajo y encontramos reposo en Él. Él es el reposo de la iglesia, pero también Él es el reposo final de la iglesia, porque el reposo final de la iglesia estará en el reino de Cristo. Y cuando Él venga, nos dará el reposo final. Ya no habrá persecución, ya no habrá aflicción. Como dice Apocalipsis capítulo 21,
cuando desciende la nueva Jerusalén del cielo a la tierra. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y ellos serán su pueblo, y él será su Dios. Y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán terminado. Oh, la iglesia entrará en el reposo y en el gozo de su Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dijo el Señor. Entra, entra en el gozo de tu Señor. Que esta palabra hoy te anime, te enfoque, te ayude a reflexionar y te ayude a rendir cada aflicción, cada problema a los pies del Señor. Que Dios te conceda, a ti y a mí, el mantenernos firmes en esta esperanza gloriosa del retorno de Cristo. El Señor vuelve pronto con sus ángeles. El día y la hora nadie lo sabe. Los tiempos y las sazones son de Dios. Pero yo te invito a vivir este día como si fuera el último. ¿Qué pasaría si este es el último día antes del retorno de Cristo? ¿En qué invertiríamos nuestro tiempo? Oh, qué bueno que hoy estemos invirtiendo nuestro tiempo en reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios justo y verdadero. Tus juicios son justos y verdaderos. Ayúdanos, Señor, cada día a confiar en tu justo juicio. Ayúdanos a aceptar las aflicciones de este mundo como parte de un proceso, de hacernos dignos de tu reino. Permítenos ser dignos de tu reino, Señor, tu reino glorioso que has decidido dar en herencia a tu iglesia. Gracias, Señor, porque no mereciendo nosotros nada, tú has decidido darnos todo en Jesucristo. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en tu reino, Señor. Más allá de las aflicciones temporales de esta vida, tú nos sigues llamando a seguir confiando, a seguir trabajando por tu reino. Que al anunciar el Evangelio, muchos puedan entrar a tu reino, Señor. Concédenos este día anunciar a alguien tu evangelio de salvación. Seguir anunciando que tú, oh Cristo, ya moriste por el pecado de la humanidad. Ya hiciste la obra que ninguno pudo haber hecho. Ayúdanos a nosotros cada día a proclamar tu glorioso evangelio, tu obra redentora en la cruz, y concédenos la gracia de ver a muchos venir a reconciliarse contigo y que ellos también puedan heredar con nosotros tu reino glorioso. Oramos por nuestra propia familia, por los que aún faltan entrar. Oh Dios, ayúdanos a interceder, a orar y llénanos, Señor, de tu presencia. Aviva el fuego de tu presencia en nuestros corazones para dar testimonio sin temor alguno de ti, oh Cristo, de tu salvación. Que jamás nos avergoncemos ante esta generación adúltera y pecadora de anunciar que tú eres el Señor. Y aunque el mundo se burle y aunque el mundo rechace, aunque el mundo menosprecie o persiga, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestro llamado de anunciar el Evangelio. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque has prometido darnos descanso cuando lleguemos a casa. Mientras tanto, mientras se diga hoy, danos la fuerza para seguir adelante hasta el final, Señor. Gracias, Señor, que podamos decir como tu siervo Pablo, al terminar nuestra carrera, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me queda separada esa corona de justicia que, que el Señor ha preparado para todos los que aman su venida. Ayúdanos a amar tu venida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, oh Padre. Amén. Y amén. Amén, Amén. hermanos. Amén. Gloria a Dios.